A veces pienso en todas las veces que creí haberme enamorado y me doy cuenta de que en realidad lo que sentía era un deseo desesperado de no estar solo. No era amor, era miedo. Miedo a mirar dentro y no encontrar nada. Miedo a no ser suficiente si no tenía a alguien a quien llamar mi persona. Me enseñaron que el amor era sacrificio, que había que aguantar, que quien ama sufre, que si alguien se alejaba era porque no luché lo suficiente. Así que aprendí a quedarme donde no era querido, a adaptarme a lo que el otro necesitaba, a olvidarme de mí para mantener una relación. Y es tan fácil confundir eso con amor. Pero cuando empecé a volver a mí, me di cuenta de algo esencial, que el amor no se mide por cuánto se aguanta, sino por cuánto se florece. Que el verdadero amor, lejos de rompernos, nos hace más nosotros mismos. Que no se trata de dejar de ser para encajar, sino de compartir lo que ya somos sin miedo. Ese fue un cambio profundo. Dejé de buscar a alguien que me rescatara. Empecé a rescatarme yo, a validar mis emociones sin necesidad de que otro las reconociera, a estar en silencio sin sentirme solo, a celebrar mis logros sin esperar aplausos, a decir no sin culpa, a decir sí con convicción. Fue ahí cuando comencé a construir algo. ¿Qué es el amor verdadero? Muy distinto, un hogar interno, un espacio dentro de mí donde me sentía seguro, donde podía descansar, donde no necesitaba fingir. Y en ese hogar comencé a cultivar prácticas que más que hábitos se volvieron anclas. Me despertaba temprano, no por obligación, sino porque amaba ese instante de luz suave entrando por la ventana. Me sentaba en silencio por unos minutos y respiraba. Solo eso, respirar, sentir mi cuerpo, darme cuenta de que estaba vivo, presente. Veces cerraba los ojos y visualizaba cómo quería sentirme en una relación. No a la otra persona, no su cara, ni su cuerpo, ni su historia, sino cómo quería sentirme tranquilo, libre, en paz, entusiasmado. Y en ese ejercicio entendí que eso que tanto buscaba afuera, podía experimentarlo dentro. Tenía un cuaderno donde cada noche escribía 3 cosas por las que me sentía agradecido. No siempre eran grandes cosas, a veces solo anotaba. Hoy me hice reír o pude decir que no sin sentir culpa, o caminé bajo el sol y esas pequeñas cosas comenzaron a llenar espacios que antes creía vacíos. Poco a poco mi vida se fue transformando desde adentro. Ya no se trataba de encontrar a alguien, sino de vivir de una forma que me hiciera sentir en casa conmigo. Y lo más hermoso fue notar cómo eso cambiaba todo a mi alrededor. Las personas que antes me rodeaban, algunas se fueron, otras se transformaron conmigo y muchas nuevas llegaron. Pero no porque yo las buscara, sino porque mi energía había cambiado. Ya no vibraba desde la necesidad, sino desde la abundancia. Y eso se siente, eso se nota. Hoy cuando alguien me pregunta si estoy buscando pareja, sonrío porque ya no busco. No necesito, estoy abierto. Sí, pero no desde la urgencia, no desde la carencia. Estoy abierto desde el gozo, desde el deseo genuino de compartir, no de llenar. Y si llega alguien, que sea para sumar, no para completar, porque ya me tengo, porque ya me habito. No sé en qué momento exacto empezó todo este cambio. Tal vez fue cuando por fin me cansé de huir de mí, o tal vez fue simplemente cuando decidí quedarme. Lo que sí sé es que desde que lo hice, todo comenzó a florecer. No de golpe, no como en La importancia de la autoestima películas, sino con pequeños brotes que día tras día fueron llenando mi vida de sentido. Y tú que estás escuchando esto, tal vez también estés cansado, tal vez te duela, tal vez sientas que el amor se te escapa de las manos, que siempre das más de lo que recibes, que te pierdes intentando que alguien más te vea. Si es así, te entiendo. He estado ahí y quiero decirte algo que me hubiera gustado escuchar hace años. No estás roto. No necesitas arreglarte para merecer amor. Solo necesitas volver a ti. Haz una pausa. Respira. Vuelve a casa. Empieza por lo pequeño, por el silencio de la mañana, por una afirmación dicha con ternura frente al espejo, por un límite puesto desde el amor propio, por una actividad que te haga sentir vivo. Y observa. Observa cómo sin buscarlo tu vida comienza a transformarse y cuando el amor llegue, porque llegará, no será para salvarte, será para caminar a tu lado, para sumar, para crecer juntos.
Porque cuando uno se convierte en un espacio fértil, el amor no es una búsqueda, es una consecuencia. Y eso cambia todo. Con el paso del tiempo, algo profundo, incluso en los días en los que no había más compañía que la mía. Ya no evitaba estar solo en un café, ni me generaba incomodidad caminar sin distracciones, sin audífonos, simplemente escuchando los sonidos del entorno y dejando que mi mente descansara de la necesidad constante de estímulo. Descubrí que esos momentos de aparente simplicidad tenían un valor inmenso, porque me permitían sentirme en conexión con lo que soy cuando no estoy intentando ser nada. Más dejé de temerle a los domingos sin compromisos, a los mensajes no respondidos, a los espacios vacíos en la agenda, porque entendí que el verdadero amor empieza cuando uno deja de llenar cada minuto para evitarse. Con el tiempo, las personas a mi alrededor comenzaron a notarlo, aunque no pudieran nombrarlo con claridad. Algunos me decían que parecía más liviano, más en paz, más centrado. No era que mi vida se hubiera vuelto perfecta, ni que todas las respuestas hubieran aparecido de golpe, sino que había empezado a vibrar desde un lugar distinto, desde una energía que no nacía de la escasez ni del miedo, sino de una relación mucho más íntima y honesta conmigo mismo. Y entonces, un día cualquiera, sin drama ni anticipos, sin listas de deseos ni proyecciones mentales, el amor llegó no de forma estruendosa, ni como esas historias idealizadas que hemos aprendido a desear, sino como una presencia suave, constante, clara, como por qué no se debe pedir amor una conversación que no exigía esfuerzo para fluir, como una compañía que no me pedía que dejara de ser quien era para permanecer. Fue en ese momento que supe, sin ninguna duda, que algo había cambiado profundamente en mí, porque ya no sentía que necesitaba a esa persona, y sin embargo la elegía. Y me elegían también, sin miedo, sin juegos, sin condiciones. Ese encuentro no vino a salvarme ni a completar una historia incompleta, sino a acompañarme desde otro lugar, desde la libertad mutua de poder caminar juntos sin dejar de caminar solos. Ahí entendí algo que quizás siempre había sabido, pero nunca me había permitido aceptar del todo, que el amor verdadero no nace desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde la plenitud que uno ya cultiva en su interior, desde esa abundancia emocional que se construye día tras día cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a darnos permiso para ser exactamente quienes somos. Y si tú que estás leyendo o escuchando esto, te encuentras en ese lugar donde el amor parece siempre escaparse, donde cada intento termina en confusión o dolor, donde las promesas no se cumplen, y te preguntas si acaso algo en ti está mal, quiero que sepas que no estás solo, que no estás roto y que no necesitas cambiar tu esencia para ser merecedor de un amor profundo y verdadero. Solo necesitas empezar a caminar hacia ti, a escucharte con más compasión y menos juicio, a detenerte cuando todo te dice que corras y a confiar en que dentro de ti ya existe todo lo que has estado buscando fuera. No te hablo desde un lugar de certeza absoluta, ni te prometo que el camino sea fácil, pero sí te puedo decir que vale la pena. Porque cuando uno se convierte en su propio refugio, cuando aprende a cuidar su mente, a respetar sus emociones, a valorar sus silencios y a agradecer los pequeños destellos de vida cotidiana, el amor ya no se vuelve una meta inalcanzable, sino una consecuencia natural de esa transformación, y llegará así, pero no como algo que complete, sino como algo que se suma, porque el amor verdadero no se pide, no se exige, no se fuerza ni se corre detrás de él. El amor verdadero se atrae como lo hace la luz, sin esfuerzo desde cómo atraer relaciones sanas, la autenticidad, desde la presencia. Y cuando llega, ya no se siente como salvación, se siente inevitable. Y entonces cuando creí que ya había entendido todo lo que tenía que entender sobre el amor, sobre mí mismo, sobre la vida, me di cuenta de que aún quedaba lo más importante. Aprender a sostener esa nueva forma de amar, no solo cuando todo va bien, sino también en los días grises, cuando las viejas heridas se asoman y amenazan con volver a hablar más fuerte, que la voz que con tanto esfuerzo he cultivado dentro de mí. Porque este camino de transformación no es lineal. A veces te sorprendes cayendo en antiguos pensamientos. Tal vez si cambiara esto sería más fácil que me amaran,
Quizás si fuera más como aquella persona tendría más posibilidades. Pero ahora, en lugar de pelear con esas ideas, aprendí a recibirlas con ternura, a decirles, gracias por aparecer, pero ya no te necesito para sentirme valioso. Es en esos momentos donde realmente se consolida el amor propio, no en la perfección, sino en la capacidad de seguir eligiéndonos, incluso cuando sentimos que estamos fallando. He comprendido que no se trata de no volver a sentir miedo, inseguridad o duda, sino de saber regresar a casa, a ese lugar interno donde me reconozco, donde me abrazo, donde no necesito probar nada para saber que soy digno de amor. Porque ahí, en esa constancia de volver a uno mismo cada vez que la vida te empuja a olvidarte, es donde el verdadero amor echa raíces y con el tiempo, sin darte cuenta, empiezas a notar que tus vínculos cambian. Ya no solo el amor romántico, sino también tus amistades, tus relaciones familiares, tu forma de vincularte con el mundo. Dejas de permitir dinámicas que antes tolerabas por miedo a estar solo y comienzas a construir lazos desde un lugar mucho más auténtico, donde el dar y recibir fluyen de manera natural, sin juegos de poder, sin dependencia disfrazada de intensidad. Hay una calma que llega cuando ya no persigues el amor, cuando dejas de intentar controlar cómo y cuándo llegará. Y esa calma que al principio parece tan lejana, se vuelve tu nueva forma de habitar el mundo. Ya no necesitas buscar pruebas constantes de que eres suficiente, porque lo sabes. Ya no estás esperando que alguien te vea, porque tú ya aprendiste a verte. Y cuando te miras con amor, todo cambia. Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti se mueve, si hay una parte que el poder de la autenticidad siente reflejada, tocada, tal vez incluso removida, permítete quedarte con esa sensación. No salgas corriendo a buscar distracciones. Quédate, escucha, porque a veces esas incomodidades que sentimos al mirarnos de verdad no son señales de que algo anda mal, sino puertas que se están abriendo para mostrarnos todo lo que hemos postergado, por miedo, por costumbre, por creencias heredadas. Haz de ti un lugar habitable, un lugar donde no te dé miedo estar, un lugar donde puedas descansar sin máscaras, sin exigencias, sin necesidad de aprobación. Y verás, lo verás con tus propios ojos, las personas adecuadas, las situaciones que te nutren, el amor que mereces. Todo eso llega no cuando lo fuerzas, sino cuando te conviertes en la persona que ya lo vive desde adentro. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena todo este camino, si realmente es posible dejar de buscar amor y empezar a vivirlo desde la libertad, quiero que sepas algo muy simple, poderoso. Sí, vale cada paso, porque el amor que nace desde tu plenitud no se parece a nada que hayas conocido antes. Es paz, es presencia, es elección, y no tienes que ser perfecto para llegar ahí. Solo necesitas recordar cada día que ya eres suficiente, que no te falta nada, que lo que estás buscando ya vive en ti. Y cuando ese amor te encuentre, porque lo hará, sabrás que no vino a completarte, sino a compartir contigo el fruto de tu propio jardín. Porque el amor verdadero, ese que no se pide, ni se exige, ni se persigue con ansiedad, ese amor se atrae y cuando llega se vuelve inevitable. Hay algo profundamente liberador en dejar de ver el amor como una meta que hay que alcanzar y empezar a vivirlo como una experiencia que se cultiva desde el interior. Porque en ese cambio de perspectiva no solo se transforma la forma en que te relacionas con los demás, sino que también comienza a reconfigurarse tu historia personal. Ya no eres alguien que ha fallado en el amor, sino alguien que está aprendiendo a amar mejor. Ya no te ves como alguien a quien siempre le falta algo, sino como una persona que está descubriendo poco a poco todo lo que ya habita en sí. Es en esa transición silenciosa del vacío a la plenitud, de la necesidad a la elección, de la búsqueda a la atracción, donde empieza a escribirse una historia distinta, no una historia perfecta, sin tropiezos ni dudas, sino una donde por conclusión motivadora fin dejas de abandonarte. Una historia en la que te conviertes en el protagonista consciente y no en alguien que espera que otro venga a cambiarle el guión, y entonces la vida empieza a responder distinto. Lo que antes te hería profundamente ya no te desarma. Lo que antes te desesperaba, ahora solo te invita a respirar. Ya no reaccionas desde la urgencia,
sino que eliges desde la calma. Y ese cambio, aunque al principio pueda parecer imperceptible, se refleja en cada pequeño gesto, en cómo pides lo que necesitas sin miedo a molestar, en cómo dices que no, sin sentir que estás perdiendo algo, en cómo disfrutas de tu tiempo sin sentir culpa por no compartirlo todo el tiempo con alguien más. Es ahí, en esos detalles aparentemente simples, donde el amor comienza a manifestarse de una forma más real, más humana, más sostenible, porque ya no depende de lo que el otro haga o deje de hacer, sino de cómo te tratas tú a ti mismo. Ya no se trata de estar o no en pareja, sino de estar en paz contigo. Y eso, créeme, se nota, se siente, se expande. No quiero que tomes estas palabras como una fórmula ni como un nuevo estándar de cómo deberías sentir o vivir. Al contrario, ojalá puedas permitirte hacer de este proceso algo profundamente tuyo, que lo camines a tu ritmo, que te acompañes con ternura cuando retrocedas y que celebres cada vez que te descubras más cerca de ti. Porque no se trata de llegar a una versión ideal de ti mismo, para entonces sí merecer amor. El verdadero acto de amor es reconocerte digno aquí y ahora en tu humanidad completa, con tus sombras y tus luces, con tus dudas y tus certezas, con tus miedos y tus sueños. Y en esa aceptación, en ese espacio de autocompasión y presencia, vas a